Mirad, hoy vamos a hacer este precioso collar. Es muy fácil, muy fácil, queda espectacular, es un regalo estupendo y nos cuesta pues súper baratito. Mirad, yo he cogido un trocito de fieltro, de este que es un poquito más rígido, ¿vale? Y sobre estas tres cuentas que veis, que en realidad las he retirado de una camisa vieja, pues estoy pintando el esqueleto de lo que va a ser nuestro collar. Solamente hago una parte, porque como quiero que me queden los dos lados iguales, lo que hago es que la doblo y, como veis, pues la recorto. Así me aseguro de que me van a quedar tanto la derecha como la izquierda igualadas. Bueno, pues ya tengo lo que es la base. Ahora lo que hago es estas primeras cuentas que os he dicho que había sacado de una vieja blusa, pues las estoy cosiendo. ¿Por qué las coso y no las pego? Porque como estas cuentas son rígidas y el fieltro, aunque es de este un poquito más rígido, no deja de ser flexible, si las pegásemos con silicona caliente, cuando se moviese el fieltro, cuando se doblase, correríamos el riesgo de que se despegaran. Entonces no me la quiero jugar y bueno, pues le damos unos puntitos y le pegamos las cuentas. Bueno, ahora lo que estoy haciendo es con hilo de alambre, de este que hemos utilizado otras veces para otras manualidades, voy a ir conformando distintos círculos alrededor de las piedras, de estas piedras brillantes. Lo que hago es, con un hilo de alambre de este muy finito, voy ensartando mostacillas hasta conseguir el tamaño que quiero. Cuando ya lo tengo, paso un extremo del hilo por el final del otro, y así consigo un círculo que lo voy a pegar de modo que me quede bien enganchado, bien puesto ahí. Ahora sí que utilizo silicona caliente, porque la superficie de todas las mostacillas es lo suficientemente flexible, porque el alambre es flexible, como para que se pueda doblar sin que se me vaya a despegar. Bien, le corto los sobrantes y ahora lo que hago es, bueno, pues arreglarlo de manera que no se vea ningún hueco ni quede nada mal. El sistema va a ser durante casi todo el collar el mismo, pero sí que quiero que veáis el rosetón central como lo hacemos, porque es un poquito distinto. Estoy pegando con silicona caliente otras pequeñas cuentas que hacen juego con las grandes que hemos puesto alrededor de todo este círculo central, ¿vale? Y una vez que las tengo puestas, pues les voy a pegar en forma como haciendo una flor otro alambre en el que he puesto mostacillas, en este caso rojas. Podéis utilizar pues cualquier cosa que se os ocurra, lo podéis hacer con perlas, con mostacillas, incluso con cordones, de colores, puede quedar muy bonito. Las vamos pegando con mucho cuidado, cada pétalo, por llamarlo de alguna manera, para que nos quede lo más estético posible. Y cuando llegamos al final, ahora lo vais a ver, lo que hago es que pego esta última y paso el alambre nuevamente por las últimas mostacillas, o las primeras mostacillas que había en el alambre. Así consigo rematarlo bien, y corto el que me sobra. Bueno, siguiente paso. Ahora de lo que se trata es de pegar otro alambre, que en este caso lo he pegado en rosa, y lo que vamos a hacer va a ser rellenar los huecos que nos han quedado entre los pétalos, del modo que vais a ver. Bueno, esto quiero que lo veáis, porque ahora lo que estoy haciendo aquí es que en vez de rematar con el final, con el principio del alambrito, lo que estoy haciendo es rematarlo
sobre sí mismo y pegarlo, porque prácticamente no se nota. Mirad lo que os decía, los huecos que quedan entre los pétalos. ¿Qué estoy haciendo? Pues lo que hago es que pongo silicona caliente, ¿vale? Y una vez que he puesto la silicona caliente, le tiro encima mostacillas de las más pequeñitas, de esas que, vamos, casi son casi como si fuesen purpurinas, son muy pequeñitas y se adaptan muy bien. Lo muevo para retirar las que hayan quedado sin pegar, y con la punta de la tijera o con cualquier otra cosa que tengáis, pues arregláis si alguna no está tapando el hueco que debería, o si hay alguna que se ha montado sobre otra. Es un sistema muy bueno cuando tenemos huecos que no sabemos cómo arreglar. Fijaos lo bien que nos está quedando. Bien, aquí tenemos las últimas y el rosetón central pues ya está hecho. Esto ya va tomando forma, ya va empezando a quedar bien. ¿Qué estoy haciendo ahora? Ahora lo que voy a hacer va a ser estas salitas que hay alrededor del rosetón central, pues las voy a ir rellenando en círculos concéntricos, ¿veis? Con distintos aros que he hecho, pues como el que hemos hecho al principio, ¿vale? Una vez que ya no me caben más aros, lo que hago es que les voy a poner pues solamente un alambre. Como veis, estoy haciendo los dos lados porque quiero que me quede simétrico, y si hacemos un lado y luego el otro, corremos riesgo. Lo que os decía, aquí como no me cabe un círculo entero, pues lo que hago es que le pongo un alambre abierto, ¿veis? Así. El sistema, pues el mismo de antes, silicona caliente y adelante. Esto lo vamos a hacer en todo el collar. Como veis, ahora os lo paso a cámara rápida para no cansaros, porque una vez que ya hemos terminado, quiero pasar al siguiente paso, que ya es casi el remate. Bien, ahora estoy recortando los restos que se ven del fieltro, ¿vale? Porque, bueno, lo hemos hecho de aquella manera y no queremos que se vea el fieltro debajo. Os recomiendo un fieltro siempre clarito. Mirad, aquí estoy haciendo el remate. He decidido coger un cordón en lugar de una cadenita, y lo que estoy haciendo es colocarle pues un cierre, ¿vale? El cierre, cada uno tiene un sistema. Esto es lo que haces, es que lo metes, le haces un nudito y lo doblas, y ahora ya tienes el cierre, que con una argollita pues le pones una cadenita, el cierre, lo que quieras. En este caso, yo en uno de los lados he puesto el cierre y en el otro una cadenita, en la cual he puesto un corazoncito que he hecho con el mismo sistema. Si tenéis lío para hacer el corazoncito, me lo decís. No he querido liaros también, pero es que es tan sencillo, es simplemente hacer pues con un alambrito un corazón y una perlita. Bien, lo he pegado con silicona caliente, y ahora lo que hago es hacer un dibujo de todo la silueta en otro trozo de fieltro. En este caso ya he escogido un fieltro más oscuro, pues porque como va a ser la parte de atrás, no quiero que los roces lo ensucien mucho. Lo pegamos con silicona nuevamente, ponemos fundamentalmente que quede muy bien de silicona por los bordes para que no se vaya a despegar, y ya tendremos el trabajo hecho. Os decía que utilicéis siempre que podáis un fieltro de un color claro como base, para que no se vean los restos, para que quede mucho más disimulado. Bueno, aquí está, ya lo tenemos pegado, y fijaos qué bonito, qué brillante y qué espectacular que queda. Con cualquier camiseta, con cualquier cosa, nos va a vestir muchísimo. Aquí os dejo ahora las fotos del collar una vez que ya lo hemos colocado en su en su cajita. En este caso es una caja de regalo, porque va a ser un regalo para alguien a quien quiero. Aquí podéis ver muy bien el detalle del corazoncito que cuelga por la espalda, como os decía antes, y que me parece que puede quedar muy bien. Espero que os guste, espero que os animéis a hacerlo, que me mostréis vuestros trabajos,
me los podéis mostrar a través de Facebook y os dejo, como siempre, unos trabajos, en este caso varios collares que hemos hecho en otras ocasiones, para que, si os apetece, los veáis y os inspiréis para hacer vuestras creaciones. Por favor, acordaos de suscribiros, de darle like, de comentarme qué cosas hacéis vosotros, y si os ha gustado, por favor, compartidlos con vuestros amigos, porque me ayudáis con eso. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.